A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí estamos, queridos hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua, a quien conocemos como Cristo Jesús, dándole gracias al Padre. Por eso te invito a que digas conmigo: gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado el Espíritu Santo a Raja Kodesh. Gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. Juan 14, 26 dice que el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Y eso es lo que vamos a compartir, queridos hermanos, a partir de este momento. La consigna es: ¿qué sucede cuando una casa está dividida? Y vemos la respuesta que vamos a usar como base está en Mateo capítulo 12, versículo 25. Dice así la palabra del Señor: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo y asolado es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Dice que no va a permanecer una casa dividida, queridos hermanos. Voy al desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros, y como siempre os digo a todos vosotros, ¿están preparados para más? Seguramente que sí, ¿verdad? Queridos hermanos, ¿por qué es importante esta enseñanza? Toda enseñanza es importante, siempre. Pero acá estamos viendo, queridos hermanos, ¿qué sucede cuando una casa está dividida? Y lo que sucede es que una casa dividida no va a permanecer. Entonces, la reflexión espiritual es: ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo estás con tus hijos? ¿Cómo está tu ministerio en la iglesia de trabajo? ¿Cómo estás en tu trabajo secular, en el andar de la vida? ¿Cómo está el gobierno argentino? ¿Cómo están los gobiernos de cada país? ¿Están unidos? ¿Están divididos? Qué buena pregunta, ¿no? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo. ¿A quién les dijo? A los fariseos, a los escribas que los perseguían. Ahora vamos a saber el contexto. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí no permanecerá. El título de esta enseñanza, tomen nota, es Casas Divididas. Este título, Casas Divididas, no era el título, pero porque yo estaba poniendo un título, le contaba a los hermanos que sea inspirador, demasiado al extremo positivo. Pero es bueno saber por qué el título es Casas Divididas. O sea, por qué puse el título Casas Divididas lo voy a explicar en el final, porque si yo me dio un texto. El por qué tiene que ser así el título. Lo van a poder entender ustedes luego. Por lo tanto, queridos hermanos, a través de esta enseñanza lo primero que tengo que saber es qué significa esa palabra permanecerá. Porque dice que una casa dividida no permanecerá. Pero tengo que saber el significado del griego, qué significa la palabra permanecerá. Entonces, la palabra permanecerá en el griego original se relaciona con el verbo menó, que implica, en realidad la palabra permanecerá indica estabilidad, continuidad y firmeza para no caer. Eso nos lleva a Lucas capítulo 11, versículo 17, que ya lo vamos a estar leyendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que darnos cuenta acá? Que si significa estabilidad, continuidad y firmeza para no caer, en Lucas, voy a viajar a Lucas capítulo 11, versículo, vamos a leer el versículo exactamente 17, dice: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Acá utiliza la palabra caerá. Entonces, cuando nosotros observamos que es importante la estabilidad, la continuidad y la firmeza en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra casa, en todo lo que nosotros emprendamos, porque es peligroso para caída. Entonces, acá, nuestro Señor Jesús afirma que la división interna lleva al colapso, ya sea en un reino, en una ciudad, en una casa, en una nación y en cualquier ámbito. Entonces, este mensaje subraya que cualquier entidad, sea una nación, comunidad o familia que esté dividida en sus metas o valores,
o intereses, no puede sostenerse a largo plazo. No se puede sostener a largo plazo. Entonces, esto es un llamado a la unidad. Espiritualmente es un llamado a la unidad como base para la fortaleza, para la permanencia. O sea, en el contexto espiritual también puede interpretarse como una invitación a ser coherente, en una coherencia interna en la fe y en cada acción que tengamos a través de la fe. ¿Qué más tenemos que saber? Lo que tenemos que saber, porque se utilizan dos palabras. Se utiliza la palabra permanecerá, pero se utiliza la palabra dividida, casa dividida. Tengo que saber qué significa del original, ya que el Nuevo Testamento es del original, del griego es tomado, qué significa la palabra dividida. Entonces, en el texto del capítulo de Mateo 12:25, la palabra traducida como dividida proviene del verbo griego que se pronuncia como merizo. Uy, se me erizó la piel. No, nada que ver, ese es un término de nosotros. Merizo se pronuncia. Este verbo significa separar. Miren lo que significa este verbo del griego merizo. Significa separar, dividir o partir en parte. Entonces, cuando una casa, una familia, un matrimonio no están unidos, es separación, división, es partir. Vieron que en la Argentina se habla siempre, hay una brecha en la política, hay brecha. La pregunta es, ¿y con nosotros los cristianos hay brechas, hay divisiones? Ahora vamos a experimentar a través del mensaje. Entonces se utiliza para describir algo que ha sido fragmentado o separado en porciones distintas, perdiendo su unidad original. O sea, dividida es perder la originalidad. En Génesis, cuando Dios crea al hombre, Génesis 1, 2 y 3, los une. En Génesis 2:24, cuando une al hombre y a la mujer, dice, se unirán y serán una sola carne porque fue sacada de él. Entonces lo mismo tiene que suceder con nosotros, con la iglesia, con el Señor. Pero cuando ya cae en el pecado, se produce una división. División de fe, división espiritual, y son expulsados del Edén. ¿Por qué? Porque ya estaban divididos para con Dios. Entonces vemos que luego las profecías, en el transcurso de la Biblia, nos hablan de un Mesías venidero, que es profetizado justamente en Génesis 3:15, cuando le dice a la serpiente que queda maldita para arrastrarse y que la mujer iba a ser la enemiga número 1 de Satanás, porque de una mujer iban a ser el Mesías. Entonces, cuando viene el Mesías, ¿qué vino a hacer? Vino a llamarnos a su reino original, porque dividida significa lo contrario de original. Entonces, mientras estamos acá, estamos atravesando ese peligro y esa forma que Dios no quiere, pero lamentablemente es así. Pero el Señor nos quiere unir en lo original para con Él, que no estemos divididos. Ahora, si yo leo Mateo capítulo 12, voy a ir a Mateo capítulo 12, tomen nota, Mateo capítulo 12, versículo 26 voy a leer, y luego voy a leer Daniel 12. Pero primeramente, Mateo capítulo 12. ¿Por qué? Porque en el contexto de lo que el Señor está hablando, cuando le contesta a los fariseos, ahora van a entender por qué. Hemos leído Mateo 12, 25. Ahora leo el versículo venidero, que es el 26 de la base. Y dice así la palabra del Señor. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo puede permanecer su reino? Dice. ¿Por qué dijo esto? Porque le venían acusando en el versículo 24 al Señor, echa fuera a los demonios por el poder de Belcebú, que es el príncipe de los demonios. Entonces le estaban diciendo que el Señor tenía un espíritu de demonio. Y ahí es cuando más adelante la palabra dice, pero si yo por el espíritu de Dios echo fuera a los demonios, capítulo 28, está hablando que Él echa a los demonios porque tiene el espíritu de Dios. Entonces los fariseos, ¿cómo le están llamando al espíritu de Dios? Belcebú, príncipe de demonios. Entonces Dios se enoja de tal forma y le dice, por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado, dice el versículo 31, a los hombres. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, no le será perdonado. Pero cualquiera que diga lo que quiera decir del Hijo del Hombre, o sea, el Hijo de Dios, que es nuestro Señor, tendrá perdón. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, versículo 32, no es perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea, nunca, no tiene perdón. Es reo de juicio. Por eso es muy peligroso dudar de la palabra de Dios, que es verdadera. Está en lo que pueden torcer la Escritura, ese es otro tema. Eso recibe condenación el que tuerce la Escritura. Pero eso no quiere decir que la palabra es viva y eficaz. Para eso, para poder predicar la palabra, tienen que tener el Espíritu Santo. Porque Juan 14, 26 es el Espíritu, es el que te va a recordar y te va a ayudar a ordenar lo que le enseña. Pero si yo predico sin tener un orden, con una cronología o un bosquejo, una homilética, puedo ser peligroso. Y así han pasado muchas cosas.
Por eso los fariseos acá lo están acusando y ellos eran los maestros de la palabra. Ellos eran los que eran encargados de predicar a Israel. Sin embargo, habían interpretado tan mal las escrituras hasta el punto que le llegaron a decir al Hijo de Dios, Belcebú. Miren qué peligroso. ¿Ustedes creen que a mí una vez me dijeron a mí, Belcebú? La respuesta es sí, me trataron de Belcebú. Pero el Señor que dice, si Satanás echa fuera a Satanás, su reino está dividido. Entonces cuando uno ora o se manifiesta a alguien y por el poder del Espíritu que uno tiene expulsa a esos demonios, y dice, no, este es brujo o es curandero. No, nada que ver. No puedo yo expulsar a ningún espíritu inmundo si no tengo al Ruach HaKodesh, si no tengo el Espíritu Santo. Solamente el que tiene el Espíritu Santo lo puede hacer. Caso contrario, como dicen hechos los apóstoles, te van a golpear porque tienen una fuerza, un poder que te la vas a pasar mal. Tenés que tener el poder dado de parte de arriba y la autorización para hacerlo. Ahora, ¿por qué dice de esta división acá en el versículo 16 el Señor? Si Satanás echa fuera a Satanás, es porque su reino no va a permanecer. Eso ya está profetizado. O sea, ya está profetizado que el reino de Satanás no va a permanecer, o sea, no va a tener la continuidad. ¿Dónde lo profetiza? En Daniel capítulo 2. Vamos a viajar a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Acá en Daniel vemos al rey Nabucodonosor, es Babilonia. El pueblo de Dios se lleva a un cautiverio, entre los cuales ya todos conocemos a Daniel y a sus amigos que fueron del agrado, pero ya en Daniel capítulo 2 tiene un sueño el rey Nabucodonosor. Es una estatua. Es muy largo para explicar, porque no es el tema de hoy. Están las enseñanzas por ahí en YouTube también, pero hoy solamente voy a sacar una parte de esa estatua, que es la parte de los pies. ¿Por qué? Por el enfoque de la prédica. Entonces, cuando el rey Nabucodonosor tiene el sueño, nadie en su reino lo podía interpretar, pero había un hombre que lo pudo interpretar, que es Daniel. Daniel es llevado, y cuando es llevado, interpreta el sueño. Le empieza a explicar el significado de ese sueño a Nabucodonosor. O sea, lo decía de una forma como que estuvo dentro del sueño, era Dios que le estaba haciendo ver todo eso, por supuesto. Pero miren cómo acá está la profecía de la división de Satanás que dijo el Señor en Mateo capítulo 12, 26. Dice así el versículo 41 en adelante hasta el 44. Dice así: y lo que viste de los pies, los pies de la estatua, y de los dedos en parte de barro cocido y en parte de hierro, será un reino dividido. Ahí está, ¿cómo será? Un reino dividido. Está hablando de poderes de naciones. Mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, porque en la época de hierro, en la época del gobierno más largo que hubo en la humanidad, que es el gobierno romano. Por eso todos los caminos conducían a Roma, y por eso incluso pusieron a la fuerza implementaron la iglesia desde Roma. ¿Por qué? Los César comandaban todo. Incluso al Señor en realidad lo matan los romanos, pero los que le llevaron acusados a la muerte con diplomacia es su propio pueblo. O sea, Juan 11:1, los suyos vino, los suyos no lo recibieron, y ahí Caifás y toda la María en coche lo entregan al Señor para la muerte. Por eso es que en la cruz dice, perdona a los padres porque no saben lo que hacen, pero ese perdón era para los romanos que no sabían, los gentiles. Versículo 42 acá de Daniel 2 dice: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil. ¿Vieron que la palabra permanecer significaba fortaleza? Bueno, acá dice que va a haber una debilidad, y acá estamos viendo que Satanás tiene las debilidades también, tiene sus fortalezas y sus debilidades. Así como viste, dice el versículo 14, así como viste el hierro mezclado con barro, se van a mezclar por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se puede mezclar con el barro. Entonces la interpretación de los pies, el pie tiene 10 dedos, pero en ese pie con 10 dedos está hablando de naciones, relaciones humanas. En 1945 nace la ONU. La ONU, que usted está viendo en los teles, que incluso el presidente argentino votó en contra, en realidad tiene razón. Porque la ONU en realidad es una trampa. De ahí no van a gobernar, ahí se van a dividir. Porque si la ONU habla de paz y de unidad y de defensa contra tantas cosas, ahí vemos los gobiernos como está Rusia, Ucrania, Japón, Estados Unidos, y están en guerra y no lo puede frenar ni la ONU. Entonces esas son las divisiones que va a haber. Va a haber divisiones porque de esas naciones va a salir el anticristo. Va a salir para reinar. Entonces se va a manifestar, según acá, como habla del hierro, el hierro representa a Roma. Entonces en Apocalipsis 13, la bestia que fue herida va a volver, dice. Entonces esa bestia que fue herida lo explica Daniel capítulo 7, que es la bestia que no se la puede describir, y esa bestia es Roma, en donde va a estar el falso profeta. Bueno, todo esto es largo de explicar, por eso en el radio la gente está ocupada, por eso va a quedar registrado en YouTube, pero ustedes lean, para que puedan entender, lean Daniel capítulo 7, donde habla de las bestias,
y van a leer para entender Apocalipsis capítulo 13, relacionado con estas palabras de Daniel capítulo 2. Pero ¿qué estamos viendo acá? El enfoque que yo estoy dando para no entrar mucho en detalle de eso porque se hace largo, es que hay divisiones. O sea, el Señor dijo, si Satanás está dividido contra sí mismo es porque su reino no va a permanecer. Y eso va a pasar, no va a permanecer. Se van a entrar a pelear entre ellos las naciones, porque Satanás está gobernando las naciones. Eso lo explica también luego en Daniel capítulo 12 y en Daniel capítulo 10. Habla de las peleas que hay y habla de los arcángeles y de los ángeles como Miguel, y hace ver que Satanás está sentado y gobernando entre los presidentes, entre los reyes de este mundo. Ahí está manipulando la humanidad. Desde ahí va a entrar a gobernar el hijo de perdición que ya está en acción, dice en Tesalonicenses. Solamente que todavía no se puede manifestar porque hay algo, dice, que lo detiene. ¿Y qué es lo que le detiene? Nosotros, la iglesia, el Espíritu Santo. Cuando el Ruach HaKodesh, que es la iglesia, y nosotros seamos quitados, entonces ahí se va a manifestar y ahí entra ya los primeros 3 años y medio de paz y luego los 3 años y medio de la gran tribulación. Eso, para entender eso, tienen que leer Apocalipsis capítulo 6, en donde habla del caballo blanco, que no es el Señor, que es una trampa, que ese va a ser el gobernante, que trae paz, trae un arco sin flecha, pero luego vienen los otros jinetes que traen la muerte, la peste y todo lo demás, pero que el Señor nos lleve ya antes de eso. Acá, entonces, todo este enfoque, en este contexto, se aplica metafóricamente a reinos, ciudades o casas que han perdido cohesión debido a los conflictos internos. Jesús enseña y señala entonces que esta falta de unidad lleva a una inevitable destrucción, a un fracaso, ya que una estructura dividida no puede mantenerse firme, ni operar, ni será efectiva en ninguna área. Por tanto, dividida en el pasaje enfatiza la idea de la desunión, de conflictos internos, mostrando que la unidad es fundamental para la estabilidad y el permanecer. Entonces, queridos hermanos, oramos al Señor para que, si estás escuchando y estás dividido en tu familia, en tu ministerio de trabajo, en tus hijos, si hay divisiones, para que te salgas de ahí, porque no vas a permanecer, no va a permanecer tu matrimonio, no va a permanecer tu hijo, no va a permanecer tu ministerio de trabajo. Ahora la pregunta es, si el Señor acaba de enseñarnos que el reino de Satanás está dividido, ¿la iglesia de Cristo está dividida? ¿Sabe quién hizo esta consigna? Pablo, en 1 Corintios 1, versículo 13. ¿Vemos cómo lo dijo la consigna? Dice así. Entonces una pregunta como consigna dice, ¿acaso está dividido Cristo? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta que está haciendo acá el apóstol. Qué pregunta para nosotros, los que estamos en el camino del Señor, los cristianos. Ahora esta parte se va a poner muy fuerte. Quizás sea chocante para muchos hombres que trabajan para Dios, pero bueno, hay que escuchar la palabra del Señor y vamos a la luz de la verdad a poder interpretar y entender. ¿Por qué Pablo dice, ¿acaso está dividida la iglesia de Cristo? La respuesta es sí. ¿Por qué está dividida? A vos. ¿A qué iglesia pertenece? ¿A la católica? Vos. Yo soy evangelista. ¿Y vos? Yo soy pentecostés. ¿Y vos? Soy bautista. ¿Y vos? Soy liberal. ¿Y vos? Para. ¿Está dividida la iglesia de Cristo? En tu familia. ¿Está dividida tu familia en la fe? Un hombre llega a mi ministerio de trabajo en la puerta, todavía no había empezado la congregación, y me dice, escucha en la radio, vengo, dice, quiero congregar, pero le dice, ¿quién es el pastor? Le digo, bueno, soy yo, el pastor Ángel Ramón Ferreira. Y me dice, ¿vos sos de la iglesia Pentecostés? Y yo le digo, disculpe, ¿cómo? ¿Sos de la iglesia Pentecostés? Me dice. Le digo, ahí está el cartel, ¿qué dice el cartel? Y mira al hombre y ve que dice, somos de Yeshua el Salvador. ¿Qué significa somos de Jesús? Entonces, por lo tanto, le digo, yo no soy ni católico, ni evangelista, ni de la Pentecostés, ni de los bautistas, ni de Testigos de Jehová. Mi ministerio y yo somos del Señor. Juan 14:6, Él es el camino. Sé que esto parece chocante, pero acá dice en 1 Corintios 1:13, ¿acaso está dividida la iglesia de Cristo? La respuesta es sí. ¿Quién la dividió? El hombre. El hombre, con las denominaciones, ha traído divisiones. Nosotros los evangelistas, ¿cuántos ministerios hay? Uno compite con el otro, porque es así, yo lo he visto. O nos juzgamos o nos criticamos unos a otros. En este caso yo no estoy jugando ni criticando.
porque a la luz de la verdad puedo juzgar con perfecta justicia. ¿Quién me puede decir a mí que no está dividida la iglesia de Cristo? ¿Quién me puede decir a mí que el católico está peleando con el evangelista como River y Boca? ¿Quién me puede decir que no escucharon gritar a gran voces que la verdadera iglesia es la Pentecostés? ¿Quién me puede decir a mí que no gritan en realidad la verdadera es la testigo de Jehová? Entonces cada uno con su librito, pero no el libro de la palabra. El libro de la palabra tiene una cronología, un orden. Un orden. Para que entendamos más claramente, cuando nace la iglesia católica, luego el que produce una división es Martín Lutero. ¿Por qué? Porque la historia nos habla de acontecimientos muy fuertes en la iglesia católica, hasta el punto que se mataban personas. Martín Lutero descubre todo eso ya que era un monje, un abogado monje que estudió mucho, se divide. Y él nace como protestante en la iglesia. O sea, siempre hubo divisiones. Es más, cuando el Señor, porque dice, ¿quién es el primer protestante? Lutero no. El protestante número uno es nuestro Señor, porque él viene a protestar contra la iglesia de la ley de Moisés, porque estaban haciendo mal las cosas. Nos estaba anunciando la venida del Mesías, hasta el punto que cuando él vino no lo conocieron y lo mataron incluso. Le trataron de Belcebú, porque sanaba y expulsaba demonios. Entonces ya estaba dividida la iglesia cuando vino el Señor. Ya estaba dividida. Desde el Edén estaba dividida. Luego cuando en la ley también es dividida. Tomaron posesiones corruptos como Caifás, sacerdotes, y toda la mariencoche que estaba detrás de ellos. En estos tiempos también la iglesia está dividida. Hay pensamientos de parte de hombres. Hay iglesias que llegaron a decir que tienen o una patente o el número de iglesia de X tal cosa, y un fin de cosas, que todo eso es un cartel. Cartel para esto, cartel. Queremos poner cartel por todos lados, cuando en realidad nos tenemos que enfocar solamente en el que ha dado la vida por nosotros. Entonces, el apóstol Pablo acá se enoja. Y ahora van a entender por qué se enoja. Para entenderlo tenemos que leer en contexto desde el versículo 10 al 12. En el versículo 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Quién fue crucificado? ¿Pedro por vos? ¿De la iglesia católica? ¿Quién? ¿Martín Lutero fue crucificado por vos porque sos evangelista? ¿Quién? ¿De los mormones? ¿Quién es el líder de los mormones? ¿Quién es el líder de los testigos de Jehová? ¿Quién es el líder del Pentecostés que gritan y sacan libros? ¿Fueron crucificados ellos acaso? ¿Yo fui crucificado por ustedes? La respuesta es no. Luego dice, ¿o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Dice, me dicen, ¿qué? ¿Fuiste bautizado en el nombre de Francisco, el Papa? ¿En el nombre de Martín Lutero, evangelista? ¿En el nombre de toda la mariencoche, los demás, de los mormones, el Pentecostés? No. Hechos 2:38 dice, arrepentido, bautizado todo en el nombre de Cristo. Colosenses 3:17, y todo lo que hagáis de hecho de palabras son en el nombre de Yeshua, de Jesús, del Cristo. Entonces nadie fue crucificado, nadie fue bautizado en el nombre de ninguna de las denominaciones. Lo que hicieron es dividir la iglesia. Por lo tanto, si todas las iglesias... Entonces, lo que voy a decir es fuerte. Quiero que sepan esto. La iglesia católica no va a permanecer. La iglesia evangélica no va a permanecer. La iglesia de los mormones no va a permanecer. La iglesia pentecostés no va a permanecer. La iglesia de Testigos de Jehová no va a permanecer. ¿Por qué no va a permanecer? Que acabamos de leer Mateo 12:25. Todo el reino dividido va a ser destruido. Pastor, es fuerte lo que me está diciendo. Sí, estamos divididos. Creemos en Dios, sí, pero estamos divididos. Por eso es que el Señor va a venir, y dice Apocalipsis 21, versículo 5, y yo voy a hacer las cosas nuevas. ¿Por qué tiene que hacer las cosas nuevas? Porque todo lo que está hecho está dividido. Tenemos fe de una forma dividida. No me venga a decir que San Expedito no me hizo milagro a mí, no me venga a decir que nuestra madre querida María no me hizo milagro, me hizo, y así San Cayetano y todo. Está dividida. O sea, está dividida en la fe. Porque ellos, hay que respetar, pastor, es su forma de creer. Pero Osea 4:6 dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. No es la forma de creer. Hoy una hermana al entrar me mandó un mensaje, no es casualidad, Juan 14, versículo 14. Si lo leen en contexto, versículos 13 y 14, si todo lo que pidan al Padre en mi nombre, recién se hará el milagro. Por lo tanto, todos los otros milagros son mentirosos, son trampas. ¿Para qué? Para dividir. Pedimos de una forma de división para con Dios. Si sos pentecostés y no hablan lengua, es porque no tenés el Espíritu Santo. Error. ¿Por qué es error? Porque la palabra del Señor dice muy claramente en Efesios 6:17 que el Espíritu de Dios es la palabra de Dios. Segundo de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor hay libertad.
No se trata de hablar en lengua, porque ya aclaré en otros videos que Hechos capítulo 2 eran idiomas, porque había de todas las naciones y todos entendieron hablar en el mismo idioma. Era porque ya se tenía que predicar, por eso eran lenguas de fuego, era la lengua del hablar, no angelical, era lenguas de idioma, ya lo expliqué. Se van a sorprender en el final lo que voy a decir. Pero ahora voy al contexto acá de lo que dijo Pablo ya en el versículo 10, hasta que llega al 13. El versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Me parece imposible en nuestras iglesias. Y que no haya entre vosotros divisiones. Me parece imposible, a esta altura del partido están todas las iglesias divididas. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Imposible, porque todos pensamos diferente. Por eso es que nada va a permanecer. Ojo, aclaro. Mateo 24, versículo 35 dice: el cielo y la tierra será destruido, no va a permanecer. Pero mi palabra permanecerá. Entonces, ¿quiénes son los que van a permanecer? Los que tienen la palabra, los que escuchan la verdadera palabra de Dios. Y solamente se enfocan en que Jesús, Yeshua, es el camino y ninguna denominación. Dice: ¿por qué he sido, dice el versículo, se está enojado Pablo acá? ¿Por qué he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por una persona llamada Chloe, que hay entre vosotros contiendas? Anda, cualquiera que yo quisiera que quiero que viajes. No hace falta. Todos los que se congregan en distintas denominaciones de iglesia. ¿Acaso no lo ven que están adentro divididos? ¿Acaso no ven que hay competencia entre hermanos? Hay competencias. ¿Qué más hay? Divisiones. Divisiones en la fe, en el pensar. Yo canto mejor, Cuando canto yo, la gente, hay unción cuando yo canto, Cuando canta el hermano, no, se le falta un montón. No, cuando predico yo, empiezan a hablar todo en lengua. ¿Para qué? Si no entienden lo que dice el otro. Mejor que me hable en mi idioma que entiendo, ¿no? Para eso lean 1 Corintios 12. Perdón, 1 Corintios 14, cuando explica todo eso el apóstol Pablo. Ahora, yo soy esto, yo soy mejor, yo. Competencia, divisiones dentro de las congregaciones. En el versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo. ¿Y qué decimos? No, yo lo sigo a Dante Gebel, no, yo lo sigo a Cash Luna, no saben, capo. Yo no hay como Maldonado. Estoy nombrando gente que mucho en YouTube tiene mucha repercusión. No, yo le sigo a Papa Francisco. ¿Quiere que siga hablando? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Y otro dice: yo soy de Cristo. Eso yo que siempre dice: yo soy de Cristo. Bueno, ahí no le erré, por lo menos. ¿Ustedes creen que yo con todo lo que estoy hablando me saca barato? No. Se me van a levantar todos los fariseos que sí, de espíritu de fariseo en contra de mi persona. Pero mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Entonces nosotros no tenemos miedo a nada ni a nadie, porque el Señor, la espada de la palabra, al contrario, los demonios le tienen miedo al Señor. Y ahí hice una prédica el martes pasado, basado en Juan 19, versículo 16, 15, 16, cuando le dice desde el 11 en adelante, a Pilato que ninguna autoridad de poder tendría si no fue dado de arriba. Él se creía que tenía autoridad sobre mi persona, no tiene autoridad nadie, solamente el Señor. Y así tiene que ser en tu vida, siempre respetando, por supuesto, las cosas, pero primeramente siempre el Señor. Entonces acá, cuando el apóstol Pablo dice, hay algunos que andan diciendo que son de Pablo, otros dicen que yo soy de Cefo, otros dicen que de Apolo. ¿Acaso está dividida la iglesia de Cristo? ¿Está dividida? ¿Cuál es el título de hoy? Casas divididas. ¿Y qué dice? Casa, reino, ciudad y todo lo que esté dividido caerá, no va a permanecer. ¿Y qué hago, pastor? Permanece, pero creyendo en el Señor. No te enfoques en las cabecitas locas de algunos hombres de Dios que por ahí le vuelan los patos. No te desanimes, Dios lo sabe todo. Congregá, orá. Si hay algo que ve fuera del lugar, hablalo, decilo.
¿Dónde nos muestra la verdadera unión? El Señor nos muestra. La verdadera unión, voy a empezar a ir a la unión que nos muestra el Señor. En Juan capítulo 10, 30 dice, yo y el Padre uno somos. ¿Qué son? Uno. ¿Se han dividido? La respuesta es no. El Señor dice, yo y mi papá uno somos. ¿Está dividido el Señor con el Padre? La respuesta es no. Porque un reino dividido no permanece. Juan 14, 20 dice el Señor, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. Juan 17, del 22 al 23. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Ves? Yo y mi Padre uno somos. ¿Qué quiere que seamos nosotros? Uno. ¿Y qué significa ser uno? Digan conmigo, no estar dividido. En Mateo 19, ¿qué le dijo sobre el matrimonio? Que seamos una sola carne. Que seamos uno. Porque si estamos divididos, esto que estoy hablando, miren esto. Esto que estoy hablando de Mateo 12 como base, versículo 25-26, lo dijo el Papa Francisco en Estados Unidos en un congreso, pero no citó la Biblia. Él dijo Martín Lutero, dijo el Martín Fierro, a todos los gauchos. Dice el Martín Fierro, si entre hermanos nos peleamos, nos devoran los de afuera. Todos le robaron al Señor la Escritura. Perdón, creo que tenía que dar ejemplo y decir, dice el Señor. Pero no. Pusimos un hombre que ya murió, un gaucho. Investiguen qué significa la palabra gaucho. Pero bueno, como dice algunos noticieros, así todas las cosas países le hemos contado. Entonces vemos acá, queridos hermanos, que el Señor en Juan 17, cuando ya sabe que se está por despedir, tercer año del ministerio, está orando, intercediendo por la iglesia, y le dice al Padre, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Qué quiere el Señor? ¿Casa dividida o unidad? En realidad quiere unidad. Entonces, ¿por qué está dividida la iglesia? Volvemos a lo mismo. ¿Por qué está dividida de tal forma la iglesia? Y la respuesta es porque Satanás se metió dentro de la iglesia. Apocalipsis 2:17 va detrás de nosotros, dice, va detrás de la iglesia. Eso pasó cuando vino el Señor, estaba en la iglesia gobernando a través de Caifás y a través de los gobernantes como Pilato y el César. Siempre ha sido así, va a ser así hasta que venga el Señor. En 1 Corintios 10:17 dice, siendo no solo el pan, nosotros con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Qué quiere que seamos? Unidos en el cuerpo. Ah, no, yo no me congrego, no me hace falta. ¿Por qué? Ya tengo al Señor en mi corazón. No me hace falta a la iglesia. Bueno, para esa persona va este texto. 1 Corintios 12:14 dice, además el cuerpo de Cristo no es un solo miembro, sino muchos. O sea, si vos andás como Kung Fu, estás solo en tu casa y decís que no te hace falta congregarte, anoten este texto y delen a todas esas personas. El cuerpo de Cristo no va a ser nunca nadie que se maneje solo, porque Cristo se maneja con muchos. Por eso dice, somos muchos. Además, el cuerpo de Cristo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Dónde lo termina de confirmar? En muchos lugares, ya lo he leído, 1 Corintios 17, y en el final lo voy a leer otro texto más. En 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugos desiguales con los incrédulos. Entonces, el yugo desigual con un incrédulo. ¿Quién es un incrédulo? ¿Hay incrédulos creyentes, saben ustedes? Hay gente que es creyente, pero es incrédula. El pueblo de Israel creía en Dios, pero era incrédulo. Hay cristianos que creen, pero son incrédulos. No entiendo mucho esto. Bueno, hay que leer Mateo 10, versículo 30, para poner el ejemplo de todos estos contextos. Y dice, el que no es conmigo, contra mí es. Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. El que no se congrega, Juan 15:5, dice, separado de mí, nada podéis hacer. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Desparramando, qué quilombo, ¿no? Por tanto os digo, todo pecado, blasfemia será perdonado a los hombres, mas el que blasfeme contra el Espíritu no le será perdonado. Ahí he vuelto al contexto de lo que he arrancado de Mateo 12:25. Y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, o sea, Ruach HaKodesh, no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Si no le quieren tomar la palabra, es palabra del Espíritu Santo. Ahora viene un ejemplo que me pasó a mí. Hay una persona que me preguntó, ¿cuál es tu testimonio? En mis primeros tiempos no te quieren prohibir por todos lados, todo, predicar, prohibir esto, bueno, podés esto, bueno, podés. Hasta que empiezo a estudiar, el Señor me da Marcos 9, versículo 39 al 40. Tomen nota, voy a Marcos capítulo 9, y esto es bueno que lo anoten aquellas personas que están empezando y te quieren prohibir muchas cosas. Si leemos desde el versículo 38 al 40, dice la palabra de nuestro Señor. Esto haciendo mención de lo que dice Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Y dice así. Juan respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios. Vieron que en el contexto de Mateo 12 se habían enojado, dice que con el poder de Beelzebú echaba fuera los demonios.
Y acá es lo mismo. Los mismos apóstoles están enojados porque hay alguien que está expulsando demonios. O sea, ellos no podían, pero ¿cómo es que otro podía? Dice, en tu nombre anda echando fuera demonios, o sea que sí podía. Pero nosotros le hemos prohibido y no nos sigue. Y ahí entra. Es como que ponerle, sea una iglesia de Pentecostés, católica o evangélica. No nos sigue, dice. ¿A quién hay que seguir, querido? Perdón. Yo me lo imagino mirándolo ahí a Juan, perdón. ¿A quién? ¿A usted no le sigue? Y acá viene una bofetada de parte del Señor para él y para todos los que están escuchando ahí, para todos los que son fariseos, dice, versículo 39. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda hablar mal de mí, porque el que no es con nosotros, por nosotros es. Y ahí está, Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por lo tanto, si yo estoy trabajando para Dios y hago todo en el nombre del Señor, ¿con quién estoy? ¿Para quién estoy trabajando? Para Dios. Entonces lo que le quiso mostrar el Señor en Mateo 12 a los fariseos, ustedes me acusan de que yo, con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios, pero yo no trabajo para Satanás, trabajo para mi Padre Celestial. Sin embargo, nosotros nos tratan, pero no importa eso. Si lo trataron al Señor así, sabemos que para nosotros hay bendiciones, dice, cuando por cualquier calumnia seamos injuriados, será grande la recompensa en el reino de los cielos, dice, para con nosotros en Mateo 5 y en Lucas 6. Hay promesas. En Proverbios 11:29 dice, el que turba su casa, hereda vientos. El que turba su casa. ¿Por qué? Porque una casa dividida no permanecerá. Y acá entra un tema delicado porque estamos hablando también del matrimonio. El mayor problema que tuvo la creación de Dios fue por culpa de una mujer llamada Eva, que le arruinó todo. Porque le dio el mundo, le dio marido, animales, alimento, y no fue suficiente. Así que si algún hombre me está escuchando y quiere complacer a su mujer, olvídese, nunca vas a complacer a una mujer. Me van a pegar ahora. Es un chiste. Porque ustedes saben que es verdad en algún área. Pero sí existe, dice el proverbio, la mujer virtuosa. Pero que dice, ¿quién la hallará? O sea que es difícil encontrar. Pues dice, ¿quién la hallará? Acá en Proverbio 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, sabia. Pero la necia con su mano la va a derribar. Esto es peligroso. Para eso hay que leer Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice que la lucha no es contra carne, sino contra huestes. O sea, hay una lucha espiritual. Y si hay una lucha espiritual y mi casa está dividida, ¿qué va a hacer los ángeles caídos? ¿Qué van a hacer los demonios? Van a destruir más mi vida, mi casa, mis hijos, mi finanza. Porque está dividida la casa. En Lucas 6, 46 al 49 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? No hacen lo que yo os digo. Y a continuación dice, yo le voy a mostrar a quién se parece. Y pone como un ejemplo a alguien que construye una casa y pone un cimiento sobre la roca. Y vino el problema y no volteó la casa. Pero es tal que la casa dividida dice, no, yo la voy a construir sobre la arena. Y ahí de los matrimonios. No, yo quiero hacer esto. No, yo mejor haz esto, mejor aquello. No, mejor va a ser así. No va a ser como yo digo, va a ser como... No. Y al construir sobre la arena, vino el problema y se cayó la casa. No pudo permanecer. ¿Cuántas casas conocemos que no permanecen? Miles. El Señor en Efesios capítulo 5, a través del apóstol Pablo, nos pone un ejemplo muy claro de lo que estoy hablando, porque cada paso que yo voy hablando, el Espíritu me fue dando las confirmaciones para que no quede ninguna duda y al mismo tiempo yo no sea condenado por blasfemiar contra el Espíritu Santo. Dice así Efesios capítulo 5, versículo 21 al 25, dice así la palabra de nuestro Señor. Someteos unos a otros en el amor de Dios, unos a otros, o sea, no estén divididos. Dice, las casadas estén sujetas a su propio marido como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Qué? Escuchen esto, mujeres. Uno va a cada casa y ya en las casas mandan a las mujeres ya. Escucha el marido, no es así, no funciona así. Tiene que ser más bíblico, no te dejes mandar por tu mujer. Cuando dice, porque el marido es cabeza de la mujer, no significa que el hombre la va a mandonear, le va a pegar o va a tener una autoridad así con sobre. No. Simplemente que es necesario espiritualmente que haya una cabeza. En todos lados hay una cabeza. Y a continuación dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. No existe el pastor cabeza en una iglesia tampoco, que también muchos dicen, yo soy la cabeza en la iglesia. No, bueno, ningún hombre es cabeza en la iglesia, es Cristo, dice acá. Y tampoco lo mismo la mujer, el hombre es cabeza. Entonces, ¿qué significa? Que tiene que haber un respeto. Si no hay un respeto hacia el hombre que es cabeza, tu familia va camino al fracaso, porque está dividido. El título es casa dividida y va a la perdición. No permanece. Pero dice, la cual es su cuerpo, y Él es el Salvador. Está hablando de unión, cuerpo. ¿Se acuerdan que venimos hablando? Formar el cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas que estén sujetas a sus maridos. Evidentemente, en esta iglesia
en esta iglesia que estaba predicando Pablo había mujeres muy feministas al extremo que mandoneaban. Y acá cuando ya directamente eran tan mal educadas, y hay muchos lugares que les mandó a callen en la iglesia, díganle, si tienen que decir algo, díganle a su marido, no permito que la mujer venga a querer enseñar, y todo eso era porque te estaban portando mal. Entonces, queridos hermanos, tiene que haber una sujeción. ¿Por qué? Porque hemos leído Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica la casa y la necia la derriba. Entonces, ¿cuándo la mujer es sabia? Cuando obedece a los mandamientos de Dios para que permanezca su casa. En Mateo 5:25 nos advierte el Señor y dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, de tanto que estás en el camino. ¿Y quién es el camino? El Señor. Entonces, cuando estamos en el camino de la fe, dice: no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Esto tiene mucha profundidad, pero no voy a entrar en esa área del significado cárcel. Pero sí le puedo decir el enfoque. ¿El enfoque cuál es? Que no tengas problemas con nadie. No estés dividido ni con tu enemigo, porque termina mal. Ponte de acuerdo con cualquier adversario. Es un mandamiento de parte de Dios. ¿Sí? Para ir terminando, Mateo 10, versículo 35. Y acá explico por qué Dios me hace notar que... ¿Sabe cuál es el título que yo iba a poner en la enseñanza? Miren cómo es el Espíritu Santo. Yo iba a poner: no tengas tu casa dividida. Así iba a poner el título yo. Pero me confronta el Espíritu Santo, me va guiando al bosquejo, pero de repente me frena. Y cuando te frenas te hace un silencio, que te calles, que pienses, que escuches y que investigues. Entonces te lleva a investigar. ¿Por qué no quería que ponga el título "no tengas tu casa dividida"? Entonces, ¿cuál quedó como título? Casa dividida. ¿Pero por qué casa dividida? No porque yo quiera, sino porque el Señor, en Mateo capítulo 10, acá está la prueba, en Mateo capítulo 10, 35 dice el Señor: porque yo he venido para poner división, yo he venido para poner disensión. Y la disensión y la división va a ser de esta forma, dice. Va a estar el hombre contra su padre, la hija va a estar en contra de la madre, la nuera va a estar en contra de la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Cómo andamos por ahí? ¿Cómo andamos por ahí, hermano? ¿Cómo que tus enemigos serán los de tu propia casa? ¿Quiénes fueron los enemigos del Señor? Los de su propia casa, Israel. Es más, en Juan 7 dice que ni sus hermanos creían en Él, o sea, los parientes del Señor. ¿Te están escuchando en tu casa vos? Cuando hablas, cuando mandás, o ya nadie te hace caso? ¿Hay división para vos, hijo, con tu padre? ¿La hija con la madre andan peleando por ahí? ¿Ah? ¿Cómo dices tú, hermano? ¿La nuera con la suegra están divididas? Todo esto en Mateo 10:35, léanlo, al 37. Y luego dice en el 37, aclara el porqué. Dice: el que ama más a su papá, a su mamá, si ama más al papá, a la mamá, más que a mí, no es digno de mí. El que ama más a su hijo no es digno de mí. El que ama más a su hija tampoco es digno de mí. No entiendo, Señor, cómo es el tema acá. Entonces, ¿por qué dice que yo he venido para traer división? Voy a, por ejemplo, a mi propia casa, que mi mamá me está escuchando en este momento. En mi casa tengo hermanos que a muerte defienden, son católicos, apostólicos, romanos. Le digo: bueno, son romanos, así en Tucumán. Un chiste, ¿no? Sin embargo, yo no salgo a defender, yo soy evangélico, ¿no? Porque yo aprendí que soy de número uno, soy de Yeshua, soy de mi Señor. De Él, a Él le pertenezco, yo y mi congregación. Y mis ovejas las pongo en las manos de mi Padre, como dijo el Señor en Juan 10. Y nadie las va a arrebatar. Esas que me diste tuyas son, Señor. Yo soy tuyo. No soy ni de los católicos, ni de los evangelistas, ni de los pentecostales, ni de mormones. No soy de nadie. Y sé que de esta enseñanza muchos van a decidir pertenecer al Rey de Reyes y al Señor de Señores, nuestro Señor solamente. Se van a congregar, sí, pero separando las cosas y poniendo en orden lo original, que es seguir al Señor y no a los hombres, como dijo Pablo. No ser seguidores de hombres. Entonces, dentro de una casa hay divisiones en creencias. Lo que el Señor estaba marcando, que esas divisiones que Él había traído era por consecuencia de la fe. Que muchos iban a seguir creyendo en la ley de Moisés, que en Israel, y después muchos cristianos no iban a haber cristianos divididos, como estamos hablando hace un momento. Todo esto lo profetizó el Señor.
Entonces, por eso es que yo puse casas divididas, porque todo está dividido. Y ya que todo este mundo está dividido, la iglesia está dividida, Satanás está dividido, todo, no sé qué va a pasar. Todo va a ser destruido. ¿Qué? ¿Qué mensaje de aliento que nos está dando? Sí, el mensaje de aliento, vuelvo a repetir. Es necesario para que venga el reino nuevo venidero. Daniel 2, en los últimos capítulos, lo explica. El Señor dice que va a destruir todos los reinos para que su reino sea perfecto para siempre. Pero ¿por qué hay problema en la familia? Acá viene la parte que es más fuerte todavía. Para eso voy a tener que leer, antes de terminar y orar, anoten Marcos capítulo 3. Miren, hay mucha gente, y hay matrimonios que uno u otro, buenos hijos, dicen, no vayas a esa iglesia, porque esto, y no van. Hay una división. Y le hacen caso a la madre, otros le hacen caso al padre. Hay otros que son llevados a tal iglesia a la fuerza. Entonces, hay división. Por eso dice, el que ama más a la decisión de tu mamá, porque yo conocí personas que dicen, mi hija se congrega donde yo voy, donde yo quiero y punto. No, ahí está haciendo tu idolatría, es tu mamá. Y por culpa de tu mamá puede ser condenada. Es lo que dicta tu corazón. Primero el Señor y tu corazón. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No, pero mi papá, ¿y si te ha equivocado tu papá? Yo me imagino que Caifás tenía hijos. Sin embargo, lo mandaron a matar al Señor. ¿Por qué ellos creían que estaba bien? Y así le puedo decir muchas cosas. Hay muchas cosas que parece que están bien, pero no están bien. Hay que tener cuidado. Por eso hay que pedir sabiduría a Dios, pedir el Espíritu Santo, etc. ¿Qué tiene que ver esto con la familia? ¿Por qué el Señor dice esto de la familia? Ahora lo van a entender. En Marcos capítulo 3, versículo 31, dice así la palabra del Señor. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle al Señor. Acá uno tiene que decir, no te quedes afuera. ¿Dónde estaba el Señor? La respuesta es, predicando. Pero su familia entró a escuchar la prédica. No, estaba afuera. Es como que acá me vengan a buscar a una iglesia donde usted dice, che, te busca tu mamá y tu hermano. Y yo le diría, que pasen. ¿Por qué están afuera? Que pasen a la iglesia. Versículo 32 dice, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera, te buscan, Señor. Te buscan. A ver. Ahora sí, te buscan. Él les dijo, y acá viene la parte. Acá se van a enterar algunos quién es tu familia en realidad. Él les respondió diciendo, una consigna le hago a todos. Sí, ¿cuál es? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Esta parte es fuerte, delicada. Dejó pensando todo. Un católico dice, ¿y tu mamá? La madre del Señor es María. ¿Qué? Yo le puedo decir a la gente, no, yo soy la madre de Jesús. ¡Ay, qué blasfemia! Entonces te voy a pedir un milagro. Chiste, ¿no? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, que es mi Padre, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. En síntesis, la verdadera familia del Señor no va a ser la de tu casa, porque este mundo será destruido y solamente los verdaderos que creyeron y hicieron la voluntad de Dios y de nuestro Señor son los que seremos arrebatados, los que estaremos por los siglos de los siglos reinando con Él como una verdadera familia. Por lo tanto, cuando te vas a congregar, te vas a encontrar con tu verdadera familia. Cuando volvés a tu casa, es tu familia del mundo. Pero espiritualmente y bíblicamente, la verdadera familia es la que forma el cuerpo de Cristo. Ahora entiendes por qué hemos dicho, no os unáis en yugos desiguales. Porque dentro de tu familia hay divisiones, hay yugos desiguales. A vos no te va a salvar tu hermana, ¿eh? Te salva tu mamá, tu papá. Te podrán llevar a la iglesia, pero no sirve que te salva. La salvación es individual. Tampoco te salva tu marido ni tu esposa. Así que dejen de saltar ahí al marido o a la esposa. Somos salvos individualmente por fe en el Señor. Clarito. Mirando a lo que están alrededor, dijo, esta es mi familia. Esta es mi madre. Estos son mis hermanos. Es fuerte. ¿Pero qué? ¿La despreció a María? No. Lo que está diciendo es,
La que está afuera es mi madre y la amo. Y ustedes los amo. No exalten a María, porque si ella es madre, ahora a vos te digo madre. Por lo tanto, ¿en qué nivel la puso María? Porque nadie es más que nadie en el reino de Dios. Si te está diciendo a vos que sos madre, que te dice vos sos mi madre, yo en este momento soy la madre del Señor. ¿Pero por qué? Porque ¿por quién fue embarazada María? Por el Espíritu Santo. ¿Y a quién trajo? A Jesús. ¿Por quién estoy embarazado yo? Estoy embarazado del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llevarte a Jesús a vos. Les saludo y les bendigo a los que me empezaron a poner que es un evangelio erróneo y que hasta cuando pienso me equivoco. No los borro yo los mensajes, queden ahí. Porque yo sé lo que digo. Tengo fundamentos bíblicos. Y no se trata acá de defender una denominación. Juan 8:32, conoceré la verdad será libre. Es defender la causa de quien ha dado la vida por nosotros en la cruz. Y hay un solo nombre que es sobre todo nombre para que seamos salvos. Es Yeshua, es Jesús. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por este momento. Te doy gracias por esta enseñanza. Casas divididas. Pero el Señor te hace notar que las casas están divididas para que nos vayamos a Él. Porque yo y mi Padre uno somos. Y yo quiero que sean uno como yo y mi Padre somos unos. Pero que seamos uno con Él, nos dijo la palabra en Juan 17. No te preocupes por lo que pasa en tu casa, en quién cree cada uno individualmente, porque eso va a pasar y no va a cambiar. Preocúpate por creer y formar parte de la verdadera familia, sin despreciar a tus seres queridos, por supuesto. No se olviden que en Mateo 25 hay 5 prudentes y 5 insensatos. Esos son los que se van a quedar. Pero aquellos que entran a la boda de Cordero son los que tienen el aceite del Espíritu Santo. Está hablando de gente que tiene fe. Porque dijo, el reino de los cielos es semejante a... Entonces hay mucha gente que sí cree, pero que se va a quedar y que no va a entrar. ¿Por falta de qué? De aceite del Espíritu Santo. El Señor, para terminar, me dio 2 textos muy fuertes y que son muy importantes, mientras luego oro por cada uno de todos ustedes. Hablando de unidad y hablando de por qué no tiene que estar dividida la iglesia, en las epístolas de 1 Corintios capítulo 12, desde el versículo 12 en adelante, cuando el apóstol Pablo habla de los dones dados por Dios a los que forman el cuerpo, dice así: porque así como el cuerpo es uno, ¿qué es? Uno. ¿Está dividido? No. Entonces, ¿por qué estamos divididos como iglesia si el cuerpo es uno? Ya lo expliqué. Eso no lo va a cambiar nada, y solamente la venida del Señor nos va a volver a unir a todos. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo dice. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ya seamos judíos, seamos griegos, seamos tucumanos, santiagueños, sean esclavos, sean libres, si están en la cárcel, no están en la cárcel, sos negro esclavo, sos gringo, lo que seas. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Juan 4:14, mas que bebiera de esta agua no tendrá sed. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, ya lo dije. No se trata de manejarte porque ya creen en Dios, no te hace falta formar el cuerpo, no. Además, el cuerpo no es un solo miembro, dice el Señor. Y pone el ejemplo del mismo cuerpo y dice a continuación: si dijera el pie, acá lo está haciendo hablar el pie. Escuchen, acá van a hablar los miembros, Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Pie, estás hablando a la mano, mano, contéstale al pie. Versículo 16. Y si dijera la oreja, atento que va a hablar la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. En una familia, a veces lo que vos no podés ver, lo ve el otro, y eso te salva de no caer. A veces hay cosas que vos no escuchaste, pero un hermano escuchó y te advierte, y eso te salva. Es bueno estar unidos, ¿no? Porque nos salvamos mutuamente en este mundo. Versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Ahí están los que se creen únicos. ¿Qué significa?
Que si no tiene oído, ¿cómo va a escuchar la palabra? Si todo fuese oído, dice, si todo fuese ya oído, ¿dónde estaría el olfato? Che, no le siento sabor a la comida, ¿eh? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Perdón, ¿como quién? Como Él quiso. Hay muchas veces que gente quiere decidir quién está en tal lugar y no saben que todo es permitido por Dios. Él lo pone, pero ¿en dónde pone el cuerpo? Como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, dice, ahí están los llaneros solitarios, los que creen individualmente. Pero ahora son muchos. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Dice el versículo 19. Versículo 20 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, vuelvo a repetir. Estamos en Corintios 12, 1 Corintios. Versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ti. Lo que está diciendo es, queridos hermanos, para que una casa no esté dividida, tenemos que aprender que todos nos necesitamos uno del otro, es un complemento. Acá, cada ministerio que viene acá, nos necesitamos, no estemos divididos. En esto conoceréis que son mis discípulos, que tengan amor los unos por los otros. Pero no. Lamentablemente, ustedes saben que tristemente no están así. Versículo 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Cómo? Sí. A veces te discriminan. Pero ¿quién es este? Yo me acuerdo, hablando de esta discriminación, una vez sentí que yo después tenía que predicar, porque yo cantaba nada más. Y me dijeron, yo era el que parecía la nada. No, bueno, tenés el llamado para predicar. No, bueno, podés predicar. Vos estás para cantar nada más. Esos que parecen más débiles son los más necesarios. El Señor dijo, los últimos pueden ser los primeros. Ah, pero no sabe. Hace 50 años que predico la palabra y vos me vas a venir a enseñar a mí que hace ¿cuánto? ¿Hace cuánto que te hago? ¿3 años? ¿10? Por favor. Divisiones, soberbia. Y no entendemos que cualquier persona nos puede enseñar. Dios lo puede usar. Ya enseñé, hasta un burro lo hizo hablar. Versículo 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esto vestimos más dignamente. Y los que nosotros somos menos decorosos, se tratan con más decoro. Ah, sí, mira vos, te van a elegir acorde como vestís. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Y sí, a todos nos faltaba algo. Vestido de misericordia. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, divisiones en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Nos estamos preocupando los unos por los otros? De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él que se gocen. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. ¿Qué acaba de mostrar el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo? Acaba de mostrar, queridos hermanos, que todo lo que formamos en el cuerpo lo necesitamos y tenemos que estar unidos. No es lo mismo que uno solo empuje el auto a que entre 3, 4 te ayuden a empujar. Siempre en alguna área nos vamos a estar necesitando uno al otro. Uno se da cuenta quién necesita y tenemos que ayudar. Por eso el Señor me dio para terminar Hechos 2:46, como cuando nació la iglesia, dice así: y perseveraban unánimes. Esto fue cuando arrancó la iglesia de los apóstoles, en Hechos capítulo 2. Y perseveraban unánimes. Dice que perseveraban con divisiones, no, estaban unidos. Luego Satanás entró a hacer la suya y dividió. Desde Roma, desde el Vaticano en adelante, en toda la Marincoche, a todo lo que vemos hasta la actualidad por todos lados. Pero no, las primeras congregaciones perseveraban unánimes cada día en el templo, se congregaban y partían el pan en las casas. ¿Dónde partían el pan? ¿En el templo? No, en la casa. Y algunos dicen, no, qué blasfemia, están partiendo el pan en la casa. No, en la casa. En ese tiempo no se alquilaban locales.
importante es partir el pan. Hermano, lo más importante no es la estructura donde te congregás. Lo más importante es a quién recibís cuando partimos el pan. Partir el pan del griego significa cena del Señor. Hechos 2:20. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por mostrarnos que a pesar que hay divisiones en nuestra familia, en nuestro ministerio, con nuestros seres queridos, a pesar de todo nos amas y nos enseñas, y hay promesas de tu reino en donde vamos a estar unidos de una vez y para siempre. Pero mientras tanto tú nos llamas, nos exhorta para que nos unamos, para que el enemigo no siga haciendo de la suya en tu matrimonio, en tu finanza, en tus hijos. Manténete unido con el Señor. Eso quiere decir, unite con el Señor. Y si por primera vez estás escuchando, no es casualidad. Dios ha extendido los días para salvarte. Tenés que declararlo al Señor. Romanos 10, de 9 al 10 lo dice. Te invito a que digas estas palabras por fe. Padre Celestial, en este día yo me arrepiento. Reconozco que he pecado contra ti. Me uno a ti para estar unido. No quiero estar dividido contigo. Te acepto como mi Señor y Salvador, a ti, Yeshua Jesús. Mi vida pongo en tus manos. De hoy en adelante, todo va a depender de ti. Gracias por perdonarme y aceptarme. Amén. Gracias, Señor. Acércate a una iglesia. Padre Celestial, yo bendigo absolutamente a todos. Desde ya agradezco profundamente a nuestro Señor y Salvador por todo lo que me da, por lo que tengo y por lo que vaya a tener. Quedan bendecidos con toda bendición. 3 de Juan 2. Que tengan buena salud, que prospere su alma en la presencia de nuestro Señor. ¿Sí? Que sean sal en la tierra que pisa, que sean luz en este mundo. No, ustedes ya saben, por más que de una forma u otra hay divisiones, unite con el Señor. La respuesta es que si vos te unís con Dios, Dios va a unir tu matrimonio, Dios te va a unir con tu hijo, Dios te va a unir con tu compañero de trabajo, Dios va a unir tu familia, Dios va a unir tu nación. Pero comprométete con el que tiene el poder sobre todas las cosas. Así que paz y bendecida vida para todos. Queridos hermanos, le doy gracias al Señor. Nos ha estado patrocinando nuestro querido Ricardo, distribuidora de Agua Las Nieves. Gracias nuevamente por patrocinar. Y también la peluquería cristiana, nuestra querida Rosa. Le agradecemos profundamente y a todos los que formamos el cuerpo. Nos ha acompañado en la consola de sonido en esta ocasión nuestro querido Bruno. Gracias, querido Bruno. Bendecimos al director general, nuestro querido hermano Diego Benítez. Soy el pastor Ángel Ramón Ferrer del Ministerio de Trabajo. Somos Yeshua El Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús. Mi querida esposa le deja saludos y bendiciones para ustedes. Desde ya están todos invitados a congregarnos. Yo lo que tengo para decirles, como siempre os digo, queridos hermanos, ¿están preparados para más? De esta forma hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.